gustazo estar con usted. Buenos días. Ahora sí nos vamos a mostrar qué tal. ¿Bien? Bien, vamos a iniciar nuestra pequeña reunión. Cualquier cosita respecto al tema del día. Usted me hace la consulta y yo feliz de absolverlas y explayarme un poco más. ¿Bien? Para esta sesión escogí un tema que es de suma importancia porque tiene injerencia justo en los capítulos o en el tema central que toma la Universidad de San Marcos, por ejemplo, ¿no? La mayor cantidad de textos que utiliza San Marcos es el texto argumentativo. Y justamente basándome en eso y en la estadística del último examen de admisión de septiembre y del 2019, lo que más impera, o sea, de los tres textos que se plantean, generalmente dos o los tres, dependiendo del área, son textos argumentativos. Entonces, vamos a basarnos en eso. ¿Bien? ¿Qué cosa es el texto argumentativo? En principio vamos a hablar de ella, las características y con qué texto se vincula pues este texto en clase. Entonces, cualquier cosita respecto al tema de hoy día, encantadísimo que usted me proponga pues los temas. ¿Sí? Cuando hablamos de textos argumentativos, ¿sí? Hablamos de un texto humanístico. En este caso, lo que más impera en el texto argumentativo es eso, ¿no? La argumentación. Bien, con este texto, por ejemplo, se vincula el texto dialéctico que propone San Marcos y se vincula el, bueno, sí, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, el texto argumentativo propiamente dicho también. Entonces, cualquier cosa respecto a este texto, encantadísimo pues que usted me proponga las preguntas, yo absolverlas. Bien, compañeros, vamos entonces. Entonces, como te comentaba, el texto argumentativo es un tipo de texto humanístico. Bien, ese texto o esos textos tienen la intención de convencernos sobre un determinado punto de vista. Bien, ese punto de vista se llama tesis. La tesis es la postura que yo voy a asumir por un determinado tema, a favor o en contra, pero lo voy a defender con argumentos. Los argumentos van a ser las razones que yo voy a usar para sustentar, para explicar mi tesis. Entonces, clase, esa es la estructura interna, pues, de un texto argumentativo. Escogí estas imágenes más o menos el año pasado por esas épocas, ¿se acuerda? Estaba nuestro querido Perú, nuestra querida Lima estaba convulsionada. Bien, porque un congresista se había adjudicado la presidencia y entonces la gente, los jóvenes en particular, salieron a reclamar. Entonces, en esta primera imagen muestra a una persona civil, evidentemente regalando flores a algunos militares. No, no quitaron la vida pues a dos jóvenes, ¿no? Y me pareció pertinente, pues justamente se presta para hacer la clase hoy día. Y como es un texto argumentativo, uno tiene que argumentar en favor o en contra de. Y la frase que estaba ahí colgada en el parque universitario, aparecía esta, ¿no? Mamá, si salía a defender, mamá, salí a defender a mi patria. Si no regreso, me fui con ella. ¿Bien? Esos eslogan, varios de distintos tipos se están pegados pues ahí en el parque universitario. ¿Bien? En honor a nuestro compatriota, tu muerte no será en vano, tus ideales quedarán con nosotros. Bien, aquellos jóvenes eran Brian y Inti, si no me acuerdo. Sí, pues Inti y Brian. Bien. Bueno, muchas veces inconscientemente por mandato de alguien, pues algunos militares, algunos policías actúan mal, ¿no? Bien. Para poder hacer comprensión en lectura, para poder comprender el texto en sí,
yo necesito hacer una lectura crítica, una lectura extrapolativa, una lectura connotativa. ¿Qué implica eso? Ir mucho más allá de lo que está en el texto. Bien, mira, una lectura crítica como actividad es una lectura profunda, una lectura académica. Bien, en cambio, lectura crítica como tema, el cual es usado por católica, es otra cosa. Entonces, la lectura crítica como actividad es hacer una lectura profunda, es hacer una lectura pues connotativa, es hacer una lectura extrapolativa. Cuando digo extrapolativa, es hacer proyecciones. Y cuando digo lectura connotativa, es hacer interpretaciones. Y cuando digo hacer una lectura profunda, es aplicar la metacognición al momento de leer, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Para qué? Bien, en esta lectura uno borra, corrige, aumenta, discrimina, polemiza información. Y eso es lo que debemos hacer cuando queremos comprender un texto en sí. Cuando hablamos de una lectura crítica, nos referimos a un análisis profundo de un texto, que no solo es descifrar lo que dice, sino que debemos entender sus puntos de apoyo, descubrir posibles contraargumentos y mensajes implícitos o interpretar su contenido desde distintos puntos de vista. De esa manera, una lectura crítica de un texto cualquiera pone a prueba un entramado de ideas y argumentos, poniéndolo en relación con un contexto, una tradición o un género en el cual inscriben, aportan además elementos para una comprensión más cabal y compleja del texto. Se trata de la forma más común de puesta en práctica del pensamiento crítico. A través de este procedimiento, la lectura además se puede construir textos y discursos independientes, tales como hace la crítica literaria. ¿Bien? Entonces, cuando una persona hace una crítica literaria, tiene que conocer el tema, ¿no? Y otras cosas más, obviamente, no solamente se corrige el fondo, también la forma. Construye ensayos que, sustentándose en las lecturas hechas y apoyándose en citas textuales, ofrece un punto de vista interpretativo respecto a un libro o a una obra de un autor. ¿Bien? Hay varias formas de hacer una lectura crítica y todo eso depende del conocimiento que tenga sobre el tema al cual usted va a hacer referencia o va a hacer una crítica. Y ese es nuestro tema central de hoy día, el texto argumentativo. Como te comentaba, es un tipo de texto humanístico que tiene por intención convencernos sobre la tesis, sobre su tesis que propone el autor. La tesis es la opinión personal, voy a redundar acá, que tiene el autor sobre un determinado tema, a favor o en contra, pero lo va a defender con argumentos. Los argumentos son las razones que el autor propone, usa para convencernos sobre su tesis. ¿Bien? Entonces, cuando tú leas un texto argumentativo, necesariamente tienes que tener el tema y luego saber qué se opina del tema. Esa tesis generalmente está al inicio, puede estar en el centro o puede estar al final también. Recuerda que la tesis es como la idea principal, solo que se llama tesis cuando está en el texto argumentativo. En cambio, el texto narrativo, descriptivo y expositivo tiene idea principal e ideas secundarias. Aquí tiene tesis. No estoy diciendo que la tesis es igual a la idea principal, ¿ah? Son cosas distintas. Aquí es la opinión que tiene el autor sobre un determinado tema. Entonces, todo texto argumentativo va a tocar siempre temas polémicos, temas controversiales, temas actuales. ¿Bien? Por ejemplo, si me refiero al fútbol sudamericano, mi opinión sería, ¿no? El fútbol que practica la selección peruana es la mejor de Sudamérica. Esa es mi opinión, profeta. Está loco, mire usted, pero es mi tesis. Y alguien mira, ¿por qué dices eso? Ah? Y yo le diré, ¿no? Bueno, es un equipo que juega en conjunto, ¿bien? Construyen jugadas para hacer el gol. Entonces, ese es mi argumento, ¿no? Dos argumentos para reforzar
la tesis que estoy proponiendo de que la selección peruana practique el mejor fútbol de Sudamérica. Profeta, pero no está clasificado aún. Sí, pues, en ese afán de construir jugadas hermosas, ¿no es cierto? Muchas veces seguramente hay equipos que son mucho más directos, más pragmáticos, ¿no? Pero eso es mi tesis y eso es mi argumento. Bien, es un tema actual, es un tema polémico, perdón. Oye, ¿no? La presidencia de Castillo no me parece la adecuada. Bueno, pues esa es mi opinión, ¿no? Ali dirá que sí. Entonces son temas actuales, son temas polémicos, el que toca un texto argumentativo siempre. Tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor, mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir, convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. La argumentación, esa parte es bien chévere, a mí me gusta mucho. Los que van a estudiar ciencias políticas, derecho, ciencia de la comunicación, en verdad todos nosotros, a todos nos interesa la argumentación. El argumentar es el proponer razones, ¿bien? Para explicar, detallar, sustentar, convencer a nuestro interlocutor, ¿no? En caso de los varones voy a particularizar y las mujeres también, ¿eh? En caso de los varones, el éxito, por ejemplo, para estar con una dama, una chica, es en la capacidad de la argumentación, ¿no? Igual seguramente, ¿no? Cuando una chica quiere estar con un varón, bueno, ahora es casi normal, la chica, no sé, le declara su amor al joven. Profe, no, que arroche, ¿no? No arroche. Cuando yo estuve en la academia se declararon de mi persona, ¿no? Y yo me ruboricé, me horroricé. Y se lo dije a la niña, a la dama, a la compañera, le dije, no sé qué, permíteme hacer eso a mí. Y es así, ¿no? Entonces, la argumentación esa es la capacidad de usar correctamente las palabras para convencer al interlocutor. Pero para convencer debes conocer el tema, pues. Entonces, la argumentación es eso. La argumentación hace referencia a la exposición de un conjunto de razones con el propósito de demostrar o justificar una tesis. En consecuencia, la argumentación no suele darse en estado puro y suele combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, persuadir, convencer o cambiar de idea. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función representativa en la parte en la que se expone la tesis. Bien, entonces la argumentación es eso, proponer razones para convencer de nuestra idea, de nuestra postura. La estructura de un texto argumentativo. Generalmente sobresalen dos, la tesis y los argumentos. Pero en verdad la estructura de un texto argumentativo es, mira, la introducción, y dentro de la introducción aparece la tesis, la argumentación propiamente dicha y la conclusión. Pero lo que más sobresale, repito, en un texto argumentativo es la tesis y los argumentos. Se acabó. Sobre un determinado tema, ¿bien? Están los argumentos y está evidentemente la conclusión. La conclusión, ¿bien? Entonces la tesis es la opinión que uno tiene sobre un determinado tema. Los argumentos son las razones que yo voy a usar para convencerte sobre mi tesis. Y la conclusión es el argumento que uno va a reconsiderar o va a hacer una síntesis de lo que se ha expuesto o se está exponiendo. Bien, eso es. Opinión o idea de fondo que se tiene sobre el tema que se presenta. Y los argumentos son las razones que fundamentan la tesis. Pueden ser datos estadísticos, dependiendo, ¿no? Ahora vamos a hablar incluso de tipos de argumentos, clases de argumentos, ¿no? Y la conclusión
argumentos o frases finales que dan cierre a lo expuesto y reafirman el contenido del texto. Entonces el profeta dice argumentos clases, claro, ¿no? Hay varios tipos de argumentos. Ahorita vamos a hablar sobre alguno de ellos. Ejemplito de un texto argumentativo. Se plantea en este caso primero la tesis. El tema sería el fumar, bien, o fumar simplemente. Se supone que es un cigarrillo. Y la opinión es perjudica seriamente la salud. Esa es su opinión, ¿sí o no? Fumar perjudica seriamente la salud. Los argumentos. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado en la población. Por ejemplo, da un argumento con datos estadísticos y da un argumento, mira, total, sino totalitario. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Bueno, esos son los tres argumentos que presenta el autor para convencernos de que fumar perjudica seriamente la salud. Y dentro de esta argumentación aparecen argumentos formales y argumentos no formales. Y tal vez aparezca también falacias, que es otro tipo de argumentación. Y la conclusión. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos que la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud, por ejemplo, en este caso, es un texto encuadrado, porque la tesis se muestra al inicio y también se muestra al final. Es un texto encuadrado. Te decía hace rato algunas características, ¿no es cierto? La característica de todo texto argumentativo es que siempre va a tratar temas polémicos, bien, controversiales, temas actuales. Tiene otras características más, obviamente, un texto argumentativo. Antes de comenzar a redactar un texto argumentativo es necesario tener en claro la idea que se quiere transmitir y en base a qué tipo de argumentos se la va a manifestar. Entonces viene una clasificación de argumentos, ¿no? Argumentos formales. Cuando digo argumentos formales me refiero a argumentos que son reales, ¿no? Existentes. ¿Bien? Y hay argumentos que no son formales. ¿Bien? No, no, eso no me refiero a falacias. ¿Ah? Las falacias son otra cosa. Los argumentos no formales, evidentemente, es, por ejemplo, apelar a la presión. ¿Bien? Ese es un tipo de argumento no formal. En cambio, las falacias es un tipo de argumentación también, pero que se recurre a la mentira, ¿no? Entonces tú ahí has escuchado ¿sí? La argumentación o la falacia ad hominem, ad baculum, ad misericordiam, ah, ad populum, ad ignorantiam. Hay una cantidad de falacias. Hoy no vamos a hablar de las falacias, pero es necesario que sí, por lo menos las recuerdas, ¿no? Argumentos emotivos afectivos son aquellos que pretenden generar empatía y convencer a través de las emociones o los sentimientos. Muchas veces este argumento se confunde con la falacia ad misericordia, ¿no? Porque la falacia ad misericordia es apelar a la misericordia, ¿no? Justamente al aspecto afectivo para convencer de manera inmediata al interlocutor. Entonces, si siento que se me va mi enamorada o mi enamorado, por favor, si tú me dejas, ¿qué será de mí? Uy, eso convence rápido, pues. Mi vida no tiene sentido sin ti. ¿Qué será de mí? Por favor. Eso, mira, ad misericordia, una falacia efectiva. Hay falacias, argumentos para todo contexto. Y están las falacias formales o racionales. Esas son, obviamente, son argumentos reales, existentes. ¿Bien? Son aquellos que apelan a la capacidad de pensamiento lógico del receptor.
Luego se desarrollará el contenido propiamente dicho, con la ayuda de determinados recursos o estrategias lingüísticas a fin de sostener la hipótesis. ¿Quiénes van a hacer, por ejemplo, esos argumentos? Por ejemplo, apelar a la analogía, ¿no? Es un argumento real. Consiste en el paralelismo, relación de semejanza entre los elementos simples y la vista, a simple vista diferentes. ¿Dio no? Carlos, mira, se preparó conscientemente y logró alcanzar una vacante en la universidad. Debes practicar lo mismo que practicó Carlos para que tú también alcances eso. No te estoy mintiendo, ahí es el ejemplo. Eso es analogía, ¿no? Comparar. Datos estadísticos, ¿bien? Es otro argumento real. ¿Bien? La cantidad de gente que se presentó al examen anterior, ¿bien? Y se preparó en la academia, lograron ingresar, ¿no? Bien. Si tú te matriculas en esa institución, también tienes grandes posibilidades de ingresar. Estoy mostrando datos, ¿sí o no? Ejemplificación, ¿bien? Para convencerte de que ser alguien en la vida no necesariamente implica muchas cosas, pues yo te explico, ¿no? Un caso personalísimo. Mi persona, ni bien terminó la secundaria a los 17 años, le dije a mi mamá, mamá, voy a ir a trabajar y a estudiar. Y me dijo, pero ¿quién te va a mantener? Yo voy a trabajar, no te preocupes, mamá. No te preocupes, papá. Y me fui de casa, de verdad. Y lo que sí agradezco a mamá y papá es que me hayan formado el aspecto del carácter, el aspecto emotivo, los valores, eso sí. Y efectivamente hice eso, ¿no? Me puse a trabajar y a estudiar en una academia. Entonces, no es que, no, yo no soy nada porque mi papá no me apoya, es una falacia, ¿no? Es una excusa, ¿no? No, es que a ti te, no, a mí no, no mira, yo te ejemplo claro. A mí no me apoyó ni mamá ni papá. Yo me hice solo. Entonces, no es que no, yo no soy profesional porque no ayudó a mi papá. De verdad es una reverenda falacia. Una reverenda falacia. Echarle la culpa a papá, mamá, porque no eres nadie en la vida. Está mal eso. Lo que sí yo le reclamaría es que me hayan formado así el carácter. Eso sí le agradezco a mi papá. Ya si eso no me formó, bueno, ahí hay una falla ya pues de familia. Ya. Pero los valores, el carácter se forma en casa. No, pues yo que no, ¿sabes qué, profe? Tú eres porque tenías papá y mamá. No, aquí estoy poniendo la figura del padre, bueno, solamente de manera ficticia, porque yo crecí solamente con mi mamá. Entonces, sí se puede ser profesional. Y no solamente soy profesor, pues, soy profesor de carrera, pero también soy, mira, a 2 años de terminar mi carrera de Derecho. Entonces, no, uno no puede excusarse de que no tengo ploto, pero no tengo dinero, por eso no soy, eso es falso. Se puede hacer. A pesar de ese tiempo que estamos, sí se puede hacer. Eso es un argumento, mira, de ejemplificación y es real. Lo que te estoy contando no es humo, es real. Yo lo he vivido, yo lo he pasado y aquí estoy. Y finalmente, la cita textual, ¿no? La cita textual es repetir, disculpen la redundancia, ad literam lo que dice tal o cual autor. Bien, solo sé que nada sé. Bueno, nadie puede pretender conocerlo todo, ¿no? Uno llega a conocer en la medida que va desarrollándose. Entonces podemos ser así también. Entonces también son ejemplos reales. Entonces, cada uno de esos argumentos son argumentos racionales, son argumentos reales. Las falacias sí son otras cosas, ¿no? Las falacias buscan un convencimiento inmediato, rápido. Ese se transforma, ¿no? El trasfondo de toda falacia es que me convencer rápido, ¿no? Y eso es a lo que recurren muchas veces los políticos, a las falacias. Un congresista, por ejemplo, dice, ¿no? El día que cuando voten por mí, cuando llegue al Congreso, voy a pavimentar tu pista. No es posible que después de 20 años esta pista siga siendo un terral. Llega al Congreso y nunca lo va a hacer porque no es su chamba. No le corresponde hacer eso él. Porque si lo hace, comete un delito, incurre en un delito. Al que le corresponde hacer esa obra es al alcalde,
al presidente regional, ya no importa, pero no al congresista. Él está para legislar, no para hacer obras. Entonces es una falacia, pero la gente cree y vota por él, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, las falacias, por ejemplo, las encontramos en la publicidad. La falacia, te encuentras bastante falacia, encontramos en la publicidad. Hay una falacia que a mí me gusta mucho, la falacia del hombre de paja, por ejemplo. La falacia del hombre de paja. Te das cuenta, mira, cuando es el Día de la Madre o el 28 de julio va a ser, ¿no? El Día de la Madre, entonces venden su florcita, ¿no es cierto? Un distintivo. Y muchas veces cuando estás llegando al colegio quieren venderte, pues, y tú de pronto no quieres comprar, pues no tienes dinero, ¿no? Y te dice, ¿no? La vendedora, ¿no quieres a tu mamá? ¿Sí o no? Que compra tu escarapela, que no eres peruano, esa es una falacia, pues, ¿no? O sea, el hecho que obviamente me ponga la escarapela o lleve una florcita, no implica pues que ame a mi madre, ¿no? O que ame a mi patria. ¿Sí? Esa es una falacia llamada el hombre de paja. Y hay una variedad de falacias, ¿no? Entonces, cuando llegan las falacias, por ejemplo, la falacia ad hominem, como ya no sé qué cosa decir, empiezo a insultarlo ya, empiezo a escribirlo, ¿no? Entonces, ad hominem, contra el hombre, ¿no? O si quiero convencer, por si acaso mi tío el Salcedo, ¿ah? Si tú no me haces caso, yo veo y te cierro el negocio porque mi tío el Salcedo, ad baculum, apelar a la autoridad. ¿Bien? Hay una variedad de falacias. No vamos a hacer falacias porque nuestro tema evidentemente tiene que ver con textos argumentativos y también se tiene que hablar de ellos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar solo de argumentos formales y la tesis y el argumento. Un ejemplito de un texto argumentativo. Vamos a tratar el tema de de la curva de autovía que pasa por nuestro pueblo. Bien, al inicio en este caso se muestra el tema y la tesis, y te decía, dentro de él, dentro de la introducción está la tesis, es el tema también. Vamos a tratar el tema de la curva de, de la autovía que pasa por mi pueblo. Tesis. En nuestra opinión, es una curva muy peligrosa y pensamos que hay que modificarla. Esa es la tesis, esa es la opinión, como bien lo dice ahí. Aquí se presenta una variedad de argumentos, mira, en el cuerpo, en el desarrollo del texto. Argumento de datos. En los últimos 10 años ha habido un total de 20 accidentes en la citada curva y 5 de ellos han sido con víctimas mortales. También pensamos que hay que modificarla. Argumento de autoridad. Según el director general de la Dirección General de Tráfico, de Tránsito debe ser ahí, está catalogado como uno de los puntos negros de las carreteras andaluzas. Al ser una curva muy cerrada, tiene muy poca visibilidad y hay un riesgo importante en derrapar, o sea, patinar en ella. Por citar un ejemplo, nosotros mismos hemos sufrido un pequeño susto esta semana cuando pasábamos con el coche por la zona y al estar la carretera algo mojada, este derrapó y el conductor estuvo a punto de perder el control. ¿Sí? Argumento de ejemplo y de causa-consecuencia. Es el cuerpo, el desarrollo. Y finalmente, la conclusión. Por todo ello, pensamos que la curva debe ser modificada en breve y exigimos a las autoridades que planifiquen el cambio de la misma. Ahí está. Y la tesis se repite también, es un texto encuadrado. Alguien que es observador diría, profeta, veo que la tesis se ha repetido hasta en 2 veces, al inicio y al final. Es mera coincidencia. Y aquí un comentario, quien les habla tiene su carro, una camioneta, y también suelo manejar, pues, ¿no? Así largas distancias, cuando estoy con mi esposa. Y no es que por culpa de la carretera o por culpa del vehículo ocurre el accidente, ¿no? Es por culpa de las personas, ¿no? Si sabes que la carretera está mojada, pues no tienes por qué ir a toda velocidad, pues, ¿sí o no? Profe, puede ser una falla mecánica, puede ser, pero ¿quién es el consciente? ¿Quién es el humano? Tú, pues manda a arreglar el carro, no mínimamente.
que el carro no se va a arreglar solo, ¿no? Entonces la gente echa la culpa, siempre encuentra excusas, bueno, siempre encuentra excusas. Ejemplito. Bien, profeta, ¿y hay tipo de texto argumentativos? Claro, hay una variedad de textos argumentativos. Por ejemplo, el ensayo es un texto argumentativo. La constitución política es un texto argumentativo. ¿Sí o no? Hay algunos que quieren cambiarla, hay algunos que quieren modificarla, hay algunos que no quieren cambiarla. Razones tendrán. ¿Sí o no? Entonces, cada uno maneja una postura. Es un texto argumentativo de la constitución política del Perú. Profeta, otro, la publicidad es un texto recontra, super, hiper argumentativo. No solo usa, mira la imagen, ¿eh? También usa obviamente las palabras en sí y también usa el audio. ¿Sí o no? Te ponen una música triste más una fotografía y ya fuiste, te convence rápido. La publicidad usa bastante la imagen y es un texto recontra, súper argumentativo. Ahora dime tú, a ver, interviene tu intensivo. ¿Quién convence más rápido? ¿La prensa escrita, periódicos, la prensa radial o la prensa televisiva? ¿Quién convence más rápido? ¿Quién crees tú que convence más rápido? ¿A quién le cree más rápido? A ver, ¿qué dices? ¿Quién crees que convence más rápido? ¿Cuál de esos tres? ¿Mm? ¿Mm? Así es, muy amable compañero, claro. Te muestra imagen, te muestra exposición y hasta te pueden poner música y eso convence rapidito. ¿Sí o no? Convence rápido. Porque en la radio tú te tienes que imaginar, ¿no? Se desarrolla el pensamiento inferencial. En la prensa también te muestran la foto, pero no convence muda. Ahora, ¿quién convence más rápido? ¿Las redes sociales o la televisión? ¿Quién convence más rápido? ¿O dónde se masifica más una determinada información? Igual, quien convence más rápido y más impactante es la televisión. ¿Y qué han hecho, evidentemente, o las redes sociales en algunos casos? ¿Y qué han hecho ahora los empresarios? Y eso es lo triste, y tú sí eres consciente y sabes eso. El dueño de la prensa, en nuestro querido Perú, el dueño de un periódico, es el dueño de la radio, tiene sus redes sociales y también es el dueño de una televisora. Es el mismo dueño, ¿no? Radio, televisor, prensa escrita y redes sociales. Y cuando pasa una noticia, obviamente que van a pasar pues la misma noticia los cuatro, ¿no? Y entonces alguien que es ingenuo dirá, no, yo lo vi en la televisión, también lo escuché en la radio y también lo leí. Es más, las redes sociales lo dicen, pero es la misma noticia, pues, del mismo dueño. ¿Tú crees que va a cambiar su noticia? No. Entonces muchas veces uno se deja engañar fácilmente, ¿no? Cree que porque vio en la televisión y escuchó en la radio, son independientes, ¿no? Es el mismo dueño, es el mismo dueño. No, también lo leí en el periódico, pero es el mismo dueño, la misma noticia. No, pero si le dice la red, lo dice el televisor, lo dice el periódico, lo dice la radio, son independientes. ¿Quién te ha dicho? Es del mismo dueño. Felizmente ahora hay redes sociales donde se van diferenciando, ¿no? Pero ahora ese dueño del medio de comunicación tiene esos cuatro elementos, ¿no? Y obviamente pues ataca por todos los flancos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno ve una noticia, ¿no? O en todo caso tiene que ir a la fuente en sí, ¿no? Porque si vas a leer el periódico A, el televisor A, radio A y redes sociales A, es la misma noticia, el mismo dueño. Entonces te están pintando evidentemente una realidad tal vez ficticia. Vamos con ese primer ejemplito. A mí ha cambiado de letras, no sé por qué se puso pequeño acá nuevamente.
Hace unos 65 millones de años, los dinosaurios, junto con otras tres cuartas partes del resto de especies, perecieron de forma súbita. Las causas, la causa es todavía motivo de debate. Muchos científicos creen que esa extinción masiva fue resultado de la colisión de un meteorito con la Tierra. Las especies actuales están desapareciendo a un ritmo que, de seguir así, sobrepasará el de esa última gran extinción. La causa no es ninguna catástrofe cósmica, como dice Lovelock, es una plaga de personas. Primer párrafo. Se hablan dos cosas, la extinción de los primeros animales, de los primeros seres vivos de la Tierra, y se habla de la extinción de los animales actuales. Oiga, se dice que la extinción de los primeros animales fue a causa de la colisión de un meteorito con la Tierra. En cambio, ahora se habla de la extinción de los animales actuales, pero a causa de la plaga de las personas. O sea, las personas son los causantes de la extinción de los animales actuales. Seguimos. La jugada aleatoria, y a la aleatoria tiene que ver con el azar, con la casualidad, con el limbo, la jugada aleatoria que llevó a la especie humana hasta su poder actual ha acarreado la ruina de innumerables formas de vida, causa-efecto. Los seres humanos están extinguiendo a la diferente forma de vida. Cuando los seres humanos llegaron al Nuevo Mundo, hace unos 12.000 años, abundaban en el continente los mamuts, los mastodontes, los camellos, los perezosos de tierra gigantes y docenas de otras especies similares. La mayoría de esas especies autóctonas fueron cazadas hasta la extinción. Cazadas hasta la extinción. O sea, el ser humano terminó devastando esas vidas, ¿sí o no? Tercer párrafo. La destrucción del mundo natural no es el resultado del capitalismo global, de la industrialización, de la civilización occidental o de algún fallo en las instituciones humanas. Es consecuencia del éxito evolutivo de un primate excepcionalmente voraz, que vendríamos a ser nosotros, ¿no? A lo largo de toda la historia y la prehistoria, el progreso humano ha coincidido con la devastación ecológica. Entonces, somos los seres humanos los que hemos o los que estamos matando, extinguiendo a los animales actuales. Con nuestro afán expansionista, estamos devastando a aquellos animales. Entonces, en opinión, ¿de qué se está hablando en el texto? De la extinción de los animales. ¿No es cierto? Hay dos posturas. Una, que el causante fue un meteorito. Y segundo, que somos los humanos los que estamos extinguiendo a esos nuevos animales. Eso es su opinión, lo que menciona en la segunda, en el primer párrafo, la segunda unidad informativa. Dice la primera preguntita. ¿Cuál es la posición central del autor? En el texto se habla de la extinción de las especies actuales, ¿sí o no? Y para introducirnos al tema, habló primero de la extinción de los animales prehistóricos, que fue un meteorito. Y luego centraliza y habla de una extinción de animales actuales, pero a causa de los humanos. A causa de los humanos. Dime tu Lúcepe, ¿cuál sería la posición central del autor del texto? A, B, C o D. Vamos, Lúcepe.
Vamos, vamos. ¿Cuál marcarías como respuesta? Sin miedo, ¿cuál marcamos? ¿Cuál marcamos como respuesta? Ya te lo restringo. ¿La C o la D? ¿Cuál sería tu posible respuesta ahí? ¿C o D? ¿De qué se habla centralmente en el texto de la extinción de los animales? Como dice, posición central, según él, los humanos actualmente están extinguiendo a esos seres vivos, con ese afán voraz. Vamos, vamos, ¿qué dices? ¿C o D? Una de esas es la respuesta correcta, pues, ¿no? ¿Bien? El éxito evolutivo de la especie humana ha acarreado la devastación ecológica del planeta. Cuando los seres humanos llegaron al Nuevo Mundo, produjeron una masiva extinción en el continente. En el texto te explican, ¿no?, del por qué esas especies están perdiendo vida. Esos seres vivos están perdiendo vida. Es más, dicen también que esa evolución fue producto del azar, ¿no? Así como nosotros evolucionamos, quizás pudo haber evolucionado otro animal y quizás hubiera hecho lo mismo también con nosotros, ¿sí o no? Muy bien la respuesta. Aquí la respuesta ya no lo puede corregir, ¿ya? La respuesta correcta es la C. ¿Bien? La C es la respuesta correcta, ¿ya? ¿Bien? En la respuesta no te olvides que es la C. Pregunta 2. Entiende bien la pregunta. Cuando hagas comprensión de texto, primero lee comprensivamente las preguntas. Por favor, desarrolla primero los cursos, encuentra las preguntas que usted domina y asegura puntaje ahí, ¿no? Profe, no puede empezar por comprensión de texto, no se puede empezar por comprensión de lectura, a pesar de, mira, que yo te desarrollo el curso, porque si no estás habituado a leer, pierdes tiempo. Si no estás acostumbrado a analizar, pierdes tiempo. Una manera de ganar tiempo es leyendo primeramente las preguntas. Lee las preguntas. El éxito evolutivo de la especie humana se debe, mira, es una pregunta sencilla, pero si no la interpretas bien, pierdes acá. El éxito evolutivo de la especie se debe a su voracidad, a la civilización, al determinismo o al azar. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Vamos, tienes que intervenir, pues. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese éxito evolutivo? ¿Estaba determinado ya? Falso. La C no puede ser, no estaba determinado. ¿Es producto de la civilización? Pero para todas las especies pasaba el tiempo también. ¿No es cierto? Y en todo caso la civilización nace o se vincula con la conciencia. Y en el texto no se habla de conciencia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Voracidad o azar? ¿Cuál marcas? Y en el texto lo menciona. En el texto lo menciona. Y te leo, mira, esas dos partes que a usted le haría equivocarse. Por eso interpreta bien la pregunta y vincula con la parte donde está. Dice el segundo párrafo, la jugada aleatoria que llevó a la especie humana hasta su poder actual ha acarreado la ruina de otras innumerables formas de vida. ¿Bien? Eso dice. La segunda,
Voy a leer todo el párrafo. Dice, la destrucción del mundo natural no es el resultado del capitalismo global, de la industrialización, de la civilización occidental o de algún fallo en las instituciones humanas. Es en consecuencia del éxito evolutivo de un primate excepcionalmente voraz. Ahora sí, ¿en qué basas tu respuesta? ¿En el segundo párrafo o el tercer párrafo? Sí, mira, si no interpretamos bien esto, vamos a perder acá, pues. Vamos. El éxito evolutivo de la especie humana se debe, ¿a qué se debe? ¿A su voracidad o al azar? Yo te decía justamente leyendo hace ratito, así como nosotros, a nosotros nos tocó, tal vez le puede haber tocado a otro animal, ¿no? Entonces, no es a su voracidad, incluso su voracidad depende de la conciencia que él tenía. La respuesta es el azar, es producto del azar, y lo dice en el segundo párrafo. Pregunta 3. El término ruina, tal como se usa en el texto, implica fundamentalmente, literal, ruina, evidentemente decadencia, ¿no es cierto? Pero en el texto se está hablando de los animales que están desapareciendo. Entonces, ¿cuál cree que sería la respuesta ahí? El término ruina, tal como se usa en el texto, implica fundamentalmente, ¿qué implica? La desaparición de especies, ¿sí? La desaparición de especies. O sea, ¿cuál? O sea, ¿cuál? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Te creo. ¿Eh? Segundo párrafo, mira. La jugada aleatoria que llevó a la especie humana hasta su poder actual está acarreando la ruina de otras innumerables formas de vida. Está acarreando la ruina de otras innumerables. Oiga, ruina es traerse abajo una construcción, en este caso, se está trayendo abajo pues una cantidad de especies, ¿no? Entonces ruina tiene que ver con lo que... Así es. Muy bien, señorita. La respuesta. Oiga, tiene que intervenir, no tenga miedo, normal, interven, equivócate acá, ya, ticho, acá podemos corregir, no podemos decirte que por eso es la respuesta. Y la respuesta acá era, pues, extinción. Profe, iba a decirlo, no lo ha dicho, pues, tienes que decirlo. Bien, hasta ahí, compañeros, este textito ejemplo. Pregunta 4 dice, ¿cuál es el enunciado incompatible con lo defendido en el texto? Incompatible. Yo sé por teoría que lo incompatible es la proposición que niega alguna afirmación que haga el texto. Eso debo buscar acá, eso debo marcar. Se sabe que los dinosaurios se extinguieron junto con una gran cantidad de especies, ¿sí? Compatible. En América habitaban antiguamente mamuts, mastodontes, camellos y otras especies recontra compatibles, sino literal, es en el texto. La devastación ecológica del planeta Tierra se debe fundamentalmente a los humanos, así lo dice el texto, centralmente todavía. La devastación ecológica se ha iniciado con el auge de la moderna falso, ¿no? La devastación empezó cuando el hombre se hizo consciente y empezó a hacer una serie de cosas. Ahí empezó la debacle. No tiene nada que ver con la industrialización. Incluso ese es producto de la evolución del hombre, ¿sí?
La respuesta es la D de dado. La D de dado. Ahí está, mira, parte de la devastación, la desgracia. Aún estaremos a tiempo, ojalá no, ojalá. La respuesta era la D de dado también ahí. Bien, jóvenes. Primer ejemplo aplicativo, primer texto aplicativo. Texto argumentativo. El texto que tú ves aquí es el texto que está en tu material. Bien, vamos a analizar ese primer texto aquí. Luego voy a usar netamente tu material que es ahí. Repito, ese texto es el material que usted tiene ahí. Bien. El texto es un texto dialéctico. Y ya sabemos por teoría que el texto dialéctico usa en su estructura, ¿sí o no?, textos argumentativos. Entonces, tanto el texto A como el texto B son dos textos argumentativos. ¿Bien? Y ya sabemos que el texto argumentativo, evidentemente, el texto argumentativo es aquel texto que tiene por característica, ¿sí o no?, tiene que cosa, convencer al interlocutor de su tesis, de su opinión. Bien, compañeros. ¿Qué haces? El procedimiento es igual, ¿no? El procedimiento es similar. Acostúmbrate a leer primero las preguntas. Aquí sí lo puse así intencionalmente, ¿ya? Sin respuestas. Interioriza las preguntas, interiorízalas. No sé si tú te has puesto a analizar el último examen de San Marcos, pero en la mayor cantidad de exámenes, lo que menos había eran preguntas de extrapolación, pero sí habían preguntas de deducción. Todas las preguntas son inferenciales, pero había muchas más preguntas de deducción. Entonces, debo interiorizar las preguntas, ¿no? La tensión entre los dos textos gira en torno, ¿ya? ¿Cuál es el tema central? En el texto B, el término panoplia connota la idea de qué quiere decir panoplia, cuál es su significado subjetivo en ese texto. Respecto al concepto de Nietzsche sobre la verdad, ¿podemos inferir? Pregunta de deducción, ¿podemos inferir? De acuerdo con Bunge, los posmodernos pueden ser descritos metafóricamente como, desde ya, si ponen a Nietzsche y ponen a Bunge, ya sé que es un texto de filosofía, y es un texto que se vincularía con la ciencia. Pero si está Nietzsche, está Bunge, de hecho, ¿qué es filosofía? ¿No? Es lógica. Entonces ya no, ya tengo que tener más cuidado al momento de leer el texto. Si pudiera admitirse una mentira piadosa en ciertas circunstancias, bien, pregunta de extrapolación. Muchas veces las preguntas se van a ayudar a definir o a conceptualizar el tema, el texto. Dice mentira piadosa. Ya tengo las preguntas, las interioricé. Ahora sí voy a leer el texto dialéctico. Ahora sí tiene sentido que me concentre, que subraye. Porque si yo subrayo por subrayar lo que a mí me parece, está recontra mal, bueno. Subraya el que se vincula con la pregunta. Si no, no subrayes. Por las puras es. A los diferentes lenguajes comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad, ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario, no habría tantos lenguajes. Ajá. ¿Qué están negando? La verdad. Ni siquiera con la palabra sigue la verdad. O sea, están poniendo en telejuicio la existencia de la verdad. La cosa en sí es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Ese se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y, para expresarlas, apela a las metáforas más audaces. O sea, la verdad está vinculada con la metáfora. La metáfora incluye el concepto de verdad, entre comillas, o sea, no existen.
En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en una imagen. En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en una imagen. Primera metáfora, la imagen transformada de nuevo en un sonido. Segunda metáfora. Y en caso, un salto total desde una esfera a otra completamente distinta. ¿Qué es entonces la verdad? Los que en algún momento te acuerdas, y es que para comprender un texto tienes que tener conocimiento, güey. El signo lingüístico, ¿te acuerdas o no? El signo lingüístico está compuesto por el significado y el significante. ¿Está bien? Significado, significante. En el significado está la imagen total de las cosas, ¿no? La imagen global, total. Y en el significante está la letra, están los sonidos en verdad, los sonidos. Y a eso justamente se refiere cuando dice acá, en primer lugar, un impulso nervioso extrapolando en una imagen, primera metáfora. La imagen transformada de nuevo en un sonido celular, imagen, significado. Pero obviamente la C, la E, la L, la U, la L, la A, la R, son fonemas, ¿sí o no? Son fonemas. Fonemas que al fusionarse le dan nombre a ese signo. Cuando dice, ¿y por qué tendría que ser así? O sea, ¿por qué tendría que creer que ese objeto es celular? Profe, así lo llaman. Sí, pues, pero ¿por qué, cómo se vincula el sonido con esa imagen? Entonces, la verdad no necesariamente puede ser así. En cada caso, un salto total, desde una esfera a otra, completamente distinta. ¿Qué es entonces la verdad? Dudan de la existencia de la verdad. Chévere el texto de filosofía, ¿no? Una hueste y movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poéticamente y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Vamos a esperar que desaparezca ese cuadrito ya. Y sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal, dice Nietzsche, Friedrich, sobre la verdad y mentiras en sentido extramoral. Por lo tanto, Nietzsche duda de la existencia real del concepto verdad, ¿no? Y las palabras que supuestamente refuerzan la verdad simplemente son sonidos, ¿no? Simplemente son sonidos. Entonces está hablando de la verdad, ¿sí o no? Y la posible no existencia o existencia de la verdad. Textito 2. La verdad anda de capa caída y raída en esos tiempos llamados posmodernos. Ah, si tú ves la tesis casi coincide, ¿no? Aquí también, mira, no creen que la verdad exista, ¿no? Está de capa caída y raída. Raída es gastada, pues. La palabra raída se usa más en trajes, ¿no? Tengo un polo raído, gastado ya. La verdad anda de capa caída y raída en tiempos llamados postmodernos. Y aquí voy a traer a colación el libro que hace tiempo, no sé si con usted, pero a mí me encanta recomendar libros. Y acá lo tengo, mi super libro. La modernidad líquida. La modernidad líquida. Nosotros estamos inmersos en una sociedad líquida, donde nada dura para siempre.
Esto tiene un año a lo mucho de vigencia, luego lo tengo que cambiar, porque así es, nada dura para siempre. Los jóvenes, ustedes cambian, van a cambiar de trabajo así, así por así. ¿Sí? Es un buen libro el que te digo, ¿no? El de La modernidad líquida. ¿Sí? Sigmund Bauman es el autor. Aquí está, mira, no te miento. Sigmund Bauman, La modernidad líquida. Ese libro te explica muchas cosas de lo que pasa en la actualidad, ¿no? En todos los aspectos, en todos los aspectos. Eso es modernidad líquida. Y acá tengo, mira el otro. El amor líquido, también de Sigmund Bauman, tiene lo máximo. Profe, habla de romántico, no es romántico, sí te explica cómo las personas cambian así. Son como monedas en el bolsillo, se gastan. Chévere, librazo, librazo. Me encanta ese libro. Entonces, aquí cuando te dicen la verdad anda de capa caída y raída en tiempos llamados postmodernos, los postmodernos no creen en ella. Sí, pues yo te comenté algún día, digo, no sé qué, te doy mi palabra. Para mí la palabra es honor. Para mí la palabra vale mucho. Pero para ustedes, para muy pocos o quizás para ninguno de ustedes, la palabra no significa absolutamente nada. Y a mí me ha pasado. El anteo pasó un colega mío, me dijo, préstame dinero. ¿Cuánto quieres, hermano? Le dije, no. Necesito que me des 500 soles. De verdad, yo solamente 500. Sí, 500, ten. ¿Cuándo me lo vas a devolver? No, dime tú cuándo. No, no, tómate tu tiempo. ¿Cuándo me lo devuelves? Te lo devuelvo en diciembre. Diciembre, ya, vaca, no hay problema. Diciembre. ¿Qué día de diciembre, Mazar? Antes de la quincena. ¿Ese antes cuánto es, tío? El 15, chévere. Mira, el 15 termina a las 12 de la noche. ¿Está bien o no? Sí, no te preocupes. De verdad, sí. O me das tu palabra, te doy mi palabra, hijo. Iluso yo, ¿no? Muchacho, llegó el 15 de diciembre. Nunca se apareció el colega este. Nunca. Y el día 16 le llamo, ¿no? Oye, viejo, ¿qué fue? Te presté, mira, coloquialmente hablando. Viejo, ¿qué fue, Leo? Te presté en junio 500 soles, 500 manguitos. ¿Qué fue? ¿Así? ¿Estás seguro? Me dijo. Hoy te presté 500 soles. Digo, ¿qué te pasa? ¿De verdad? Hoy te has equivocado, creo. Hoy me diste tu palabra, le digo, ¿qué tienes? A ver, voy a acordarme, dijo, no, creo que no, no, te has equivocado, creo. Muchachos, así. Yo no sé, bueno, yo creo que sí fui ingenuo, pero también me ayuda a conocer a las personas, ¿no? Y eso me da pena porque así tú ya desconfías de resto, ya. Obviamente, cuando alguien me pide prestar dinero, ya no le presto, no, obviamente, no. O entonces, ¿qué? Mira, papelito manda, bien. ¿Cuánto quería? 1.000 soles, fírmame acá, ¿cuándo me vas a volver? Y chévere. No vas, ya mi abogado se encarga de cobrarte. ¿Está bien o no? Yo soy chévere, pero ¿está bien o no? Ya, pero mira, a ese hemos llegado. Los postmodernos no creen en ella. Sostienen que nada se puede saber y sobre todo es ficción, de modo que no hay verdades, sino solo convenciones o construcciones sociales. La verdad, una construcción social. Ya los pueblos no ya dudan, la verdad, ¿no? Ya no existe, la verdad, ¿no? En el otro todavía, bueno, por lo menos se vinculaba, se dudaba, ¿no? Pero acá simplemente no existe una construcción social. Pero los postmodernos no practican lo que predican. Por ejemplo, comen, se asean, se protegen de la lluvia, hacen maniobras para no ser atropellados por automóviles y procuran curarse cuando enferman. O sea, no creen realmente que el hambre, la mugre, la lluvia, el tránsito y la enfermedad sean convenciones o construcciones sociales. De hecho, respetan la verdad aun cuando se ganen la vida denigrándola. O sea, son hipócritas, ¿no? Son conmechados. ¿Podrían ser coherentes? O sea, ¿es posible subsistir prescindiendo de toda verdad?
La verdad no es solo deseable, sino que es el rigor en todos los terrenos, en todas las palabras. La búsqueda y la utilización de la verdad no debiera limitarse a la ciencia o a la técnica. Quien no busca verdades no las encontrará. Y quien no encuentre ni use verdades a diario llevará su vida primitiva, aburrida e inútil, cuando no perjudicial. En resumen, la vida que hoy consideramos normal requiere de una rica panoplia de verdades, muchas verdades. De todo tipo, los postmodernos que niegan la verdad sobreviven solo porque hay otros que trabajan por ellos. Estos, vamos a esperar a que desaparezca ya. Estos, los productivos que ajustan al precepto de que seres racionales solo actúan sobre la base de verdades que, aunque imperfectas, son perfectibles. En cambio, para Bunge, mira, para Bunge, sí existe verdad, ¿no? En cambio, para Nietzsche no existe verdad. Para Bunge sí existe, ¿no? Bunge habla de que la verdad sí existe, ¿no? Si no, no pasaría nada. Él critica a los postmodernos que niegan la verdad, sin embargo, viven con ella, ¿no? Conviven con ella, ¿no? Está bacán el texto, me gustó. Primera pregunta, ¿qué dice? La tensión entre los dos textos gira en torno a la verdad, ese es el tema. Pero, ¿qué cosa se habla de verdad? ¿Qué se habla? Si existe o no existe, ¿no? Si se toma o no se toma en cuenta, ¿no? Para Nietzsche no existe a cabalidad, para Bunge sí existe. Vamos, ¿cuál marca con respuesta? Vamos, decímelo. El examen de la verdad como una metáfora creada, pero eso sería solamente para el texto 1. Fuera. La verdad como uno de los conceptos más oscuros, eso es solamente para el 1. Y para los posmuertos, más no para Bunge. Adiós. El estatus subjetivo u objetivo del criterio de verdad, ajá, esa podría hacerse, ¿no? Para Nietzsche es subjetivo, en cambio para Bunge sí es objetivo. Porque si no existiese verdad, el mundo no se mueve, dice, podría ser. A los diferentes lenguajes y los tiempos modernos, bueno, solamente habla de Bunge, la respuesta. A ver, yo creo, pero tiene que mandar tu respuesta, pues. Así es, compañero Alex, lo máximo, doctor. Man, ¿qué pasa? ¿Tiene duda de tu respuesta? No. Muy bien, doctor, se agradece. Segunda preguntita, sentido contextual. En el texto, el término panoplia connota la idea de que para Bunge hay una planoplia de verdades. Por lo tanto, ¿sí o no? Si dice que hay una panoplia de verdades, o la verdad podría ser una panoplia, y si no la puedes, ubícala, ¿no? En el texto. Y en el texto aquí casi al final, mira, aquí. En resumen, la vida que hoy consideramos normal requiere de una rica panoplia de verdades, una rica panoplia de verdades, claro, ¿no? Hay verdades en el amor, hay verdades en la pedagogía, aquí, por ejemplo, hay verdades en la ciencia, hay verdades en las matemáticas, ¿sí o no? Por eso y muchas cosas más. Profe, ven a mi casa esta Navidad. Bueno, si está vacunado y vacunado, voy. En verdad no se puede hacer eso todavía, ¿no? La respuesta, ¿cuál sería? A ver, creo en ti porque yo creo en ti, porque yo creo en ti. Tranquilo, pez. Muy bien, 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 tranquilo. Muy bien, claro que sí, joven. Lo máximo, doctor. 2 de 2, está bien eso. Está bien. Al final va a ser la respuesta, ¿eh? Preguntita 3, preguntita 3.
Respecto del concepto de Nietzsche, ¿bien? Respecto del concepto que Nietzsche tiene sobre la verdad, podemos inferir, tú sabes que para Nietzsche la verdad en sí no existe, ¿no? Una verdad que se transforma en algo, en un sonido, ¿no? ¿No es cierto? En un sonido. Y además algo que dicen los pueblos crean eso y se establece ahí, ¿no? Y en eso debemos creer. Y retorna al texto, retorna al primer texto, mira, para que te des cuenta, pues. Ahí está, mira. Este se limita a designar la relación de las cosas con respecto a los hombres y, para expresarlas, apela a las metáforas más audaces. Y en cada caso un salto total desde una esfera a otra, completamente distinta. Y ahí viene la respuesta, mira, una hueste en movimiento de metáforas, metonimias y antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, y ahí viene la respuesta, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes, ¿no? O sea, porque el pueblo lo dice, domina y todo manejan, debe ser verdad. Las verdades son ilusiones de las que se han olvidado, que son metáforas, ¿no? Son aparentes, no garantiza su existencia real. Entonces, ya está la respuesta acá. Pues vamos, dime, ¿cuál entonces sería tu respuesta acá? Si no, tiene una dimensión histórica y cultural. Recuerda que la inferencia no debe repetir palabras del texto, sino deje de ser inferencia. La respuesta será la A. De acuerdo con Bunge, los postmodernos pueden ser descritos metafóricamente como, ¿sí o no? No creen en la verdad, pero se vinculan con ella. Parásitos que viven a cuesta de otros. ¿Sí o no? Se acabó. No hay más. Si pudiera admitirse una mentira piadosa en ciertas circunstancias, ¿sí? Dice, si pudiera admitirse una mentira piadosa en ciertas circunstancias, para Bunge la verdad es una metáfora, una ilusión. ¿Bien? Para Bunge la verdad sí existe, pero los postmodernos utilizan hipócritamente la verdad, ¿no? No creen en ella, pero a la vez viven de ella. Si pudiera admitirse una mentira piadosa en ciertas circunstancias, entonces, de igual modo, podría defenderse la verdad como correspondencia. ¿Bien? Ahí está la respuesta. Plin, plin, plon, plag. Ahí está tu respuesta. ¿Bien? También propuse aquí el siguiente texto, el texto 3 puse. Otro texto de filosofía. Uno se corre muchas veces la filosofía es bacán, te explica. El problema viene cuando uno no sabe analizarlas, ¿no? Igual, su procedimiento, no te olvides, o sea, primero las preguntas, siempre las preguntas, ¿bien? Siempre las preguntas,
necesariamente las preguntas siempre. ¿Cuál es el tema central del texto? Bacán, no me preguntan por el tema, me preguntan por el tema central, es otra cosa. Tal como se emplea en el texto el término supremo con nota, supremo con nota. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es la idea principal? Uy, ese es chévere. Idea principal, ¿no? Entonces, la idea principal por teoría sabemos que debe ser al inicio, al centro o al final, sino ahí voy a ubicar la respuesta. No se puede decir que la idea del método general es más prístina. ¿Por qué? ¿Bien? Una pregunta, mira, casi con una frontera inclinada a lo literal. Se deduce el texto que el método baconiano de Bacon falló por incurrir en, ya, entonces ya está, pues mira, incluso la misma pregunta casi dando la respuesta, ¿no? Porque si dice el método baconiano, entonces el texto de qué habla, del método de Bacon, o quizás habla pues de otro más, ¿no? Vamos a descubrirlo ahora en el texto. Ahora sí, ya tengo las preguntas, leo con suma atención el texto. Ahora sí, repito, tiene sentido lógico que subraye algo, ¿no? Si yo subrayo algo, mira, repito, estoy siendo recontra redundante. Si subrayo algo, debe vincularse con la pregunta. Aquí en comprensión lectura debe subrayarse las que se vinculan con la pregunta. No se subraya por subrayar, si no, no tiene sentido, por las puras C, si subrayas tú. No, profe, me parece que te parece que es interesante, pues, pero subraya algo que se vincule con la pregunta. No subrayas porque a ti te parece interesante, así no es. Subraya algo que se vincule con las preguntas. Por eso lee primero las preguntas. Un método es un procedimiento regular, explícito y repetible para lograr algo, sea material, sea conceptual. La idea del método es antigua, la del método general, aplicable a un vasto conjunto de operaciones. Lo es menos. Hasta ahí no se está hablando del método. ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste? Y es más, tiene una connotación antigua, dice. No obstante, ese conector no obstante, que tiene doble función, porque puede ser una adversativa que niega todo lo anterior, o puede ser una concesiva, o sea que antepone un obstáculo. Vamos a ver qué es. No obstante, el concepto general del método, no se consolida y populariza hasta comienzo del siglo XVII. Al nacer la ciencia moderna, para Bacon, el método científico es un conjunto de reglas para observar fenómenos e inferir conclusiones a partir de dichas observaciones. Así concibe Bacon el método científico. Particulariza, hace rato hablamos del método en general, ahora se habla del método científico. El método de Bacon es pues inductivo. Profeta, ¿qué cosa era método? Profeta, ¿qué cosa era inductivo, sensei? ¿Te acuerdas? Eso ya es tu cosecha, pues. La inducción es un procedimiento lógico donde se va de lo particular a lo general. Eso es teoría. Y la deducción era de lo general a lo particular, ¿sí o no? El método de Bacon es pues inductivo. Era infalible. Bastaba aplicarlo para hacer avanzar la ciencia. Naturalmente, ni Bacon, otro dirían Bacon, ¿no? Ni Bacon ni ningún otro lograron jamás contribuir a la ciencia usando cánones inductivos. O sea, el método de Bacon, la inducción, no sirvió. Descartes no creía en la inducción. Oh, mira, Descartes no creía en la inducción, sino en el análisis y la deducción. Al igual que Bacon, exageraba en la importancia de la experiencia ordinaria e ignoraba la experimentación y la existencia de teorías. Descartes menospreciaba la experiencia. En efecto, para él se debía poder partir de principios supremos de naturaleza metafísica.
Aquí había una... Bueno, voy a dejarle, ¿no? Pero hay la pregunta suprema, no la han subrayado. De naturaleza metafísica y aún teológica, para obtener que ellos, verdades matemáticas y verdades acerca de la naturaleza y el hombre. Leibniz, mira, ahora hablan de Bacon, de Descartes, y cada uno con su método, ¿no es cierto? Leibniz se quejaba de que el método de Descartes servía tan solo una vez que se había hallado la verdad primera y pedía que al método de análisis se agregara el método de la invención. De esas verdades iniciales, por supuesto, que ni Leibniz ni ningún otro fueron capaces de inventar un método de la invención. Así llegamos a Galileo. Mira, Bacón, Descartes, Leibniz, ahora Galileo. Así vamos a Galileo, que no se conforma con la observación pura, ni con la conjetura arbitraria. Propone hipótesis y las pone a la prueba experimental. Se interesa vivamente por problemas metodológicos, nociológicos y ontológicos. Es un científico y un filósofo y por añadidura un ingeniero y un artista del lenguaje, pero no pierde su tiempo proponiendo cánones metodológicos. Galileo engendra el método científico moderno, pero no enuncia sus pasos ni hace propaganda por él. ¿Acaso porque sabe que el método de una investigación es parte de esta, no algo que pueda desprenderse de ella? Bueno, una vez más, del libro de epistemología de Bunge, ¿no? Entonces nos hablan del método, ¿sí, no? Habla del método en un contexto histórico y luego habla del método científico, ¿no? Y habla de los diferentes tipos de métodos. De Bacon, que usaba la inducción, de Descartes, que usaba la deducción, bien, pero rechazaba la experimentación, de Leibniz y finalmente Galileo, ¿no? Y Galileo es mucho más consecuente con el método actual. De Isaac Bacon. ¿Bien? Dice, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Sí o no? En el texto nos habla del método, ¿sí o no? Inicialmente, pero luego se centran y hablan netamente del método científico, ¿sí o no? ¿En qué consiste? Terminan justamente con eso. Es más, en el primer párrafo o en la segunda unidad informativa ya se menciona eso. ¿Sí? La idea de método es antigua, el método general aplicable a un vasto conjunto de operaciones. Lo es. No obstante, el concepto general de método no se consolida y populariza hasta comienzo del siglo XVII, al nacer la ciencia moderna. Ajá. Entonces, estamos hablando del método más actualizado, ¿no? Que causa mucha polémica a esos filósofos y científicos. El desarrollo del método científico moderno, el desarrollo del método antiguo y general, el procedimiento de un científico filósofo, perdón, la filosofía de Bacon, no, nada que ver, bueno, la respuesta es la A, bueno, el desarrollo del método científico moderno. Tal como se emplea en el texto, el término supremo connota, justo quería sobre eso, supremo, mi concepto que pertenece, si no me equivoco, a Descartes. ¿Mi? Así es. Descartes menospreciaba la experiencia. En efecto, para él se debía poder partir de principios supremos. Se debería partir de principios supremos. Se debería partir de principios supremos. O sea, ¿sí o no? Y tú sabes que Descartes a todo le aplicaba qué cosa?
Tiene que ser verdad, ¿sí? Certeza. ¿Cuál es la idea principal del texto? Bien, la idea principal de ese texto. Participan tres, ¿no? Bacon, Descartes y Leibniz. Bien, pero ¿qué cosas nos hablan centralmente? Todos ellos hablan de un método, ¿sí o no? Un método, pero en una época en particular. La idea principal de ese texto está al final. Era un texto sintetizante. O sea, el método científico moderno se desarrolla sobre la base de pruebas experimentales que edifica Galileo. Y la pregunta 4. No se puede decir que la idea de método general es más prístina porque es que había una serie de polémicas, ¿no es cierto?, respecto a su procedimiento. Para Descartes es una cosa, para Leibniz es otra. Galileo propone el método tal cual como se desarrolla actualmente. No hay una definición clara respecto al concepto método. En la antigüedad se concebía de esa manera y luego se concibe de otra manera. Y a partir de ahí, cada científico o filósofo propone un desarrollo de método. ¿Bien? La respuesta, ¿no? No se puede decir que la idea de método general es más prístina porque primero tiene que surgir la idea de método, conceptualizarse o definirse, detallarse qué implica el concepto método. Y la última, se deduce del texto que el método baconiano falló por incurrir, no quería experimentarse, ¿no? Apeló a la inducción, ¿sí? Y apeló solo a esa verdad, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste ese método dogmático? Dogmático. Ahí está Bacón y Descartes. Y ahí están tus respuestas. Bien, hasta ahí mira esta parte teórica y práctica. Ahora vienen las preguntas obviamente que están en tu libro, perdón, en tu material didáctico. ¿Bien? No olvides, eres lo máximo, confía en ti, ¿no? Si tú no confías en ti, ¿quién va a confiar? Ahora vamos a desarrollar la practiquita, ¿ya? Bien, ya hemos desarrollado esa parte, ese texto. Estaba chévere, por cierto. Ahora vamos a desarrollar el texto 2. El texto 2 es un texto con imagen o texto mixto. Cuando hagas esto igual, ¿no? Primero lee las preguntas, ¿no? El antónimo contextual de desvinculación, ¿ya? El texto disolía principalmente, o ya me preguntan por el tema central. Resulta incompatible con el texto en conjunto aseverar que a partir de la imagen se deduce que para los estudiantes, la imagen, los estudiantes. Si la pandemia de la COVID-19 no hubiera ocurrido en toda su dimensión, pregunta extrapolación. ¿Ve? Si no hubiera ocurrido en toda su dimensión, bueno, incluso sin leer el texto, seguramente que estaríamos mejor, bueno.
Luego de eso, analiza esto, mira. Deserción en educación superior. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su decisión de seguir con sus estudios? 73% seguiré estudiando en cuanto termine la cuarentena. 22% pospondré mis estudios por un tiempo. 5% pienso retirarme de los cursos, programas que llevaba. Pero el 82% de estudiantes llevarán o han llevado cursos de manera virtual, a pesar de todo. ¿Sí? Entonces ya más o menos sé de qué trata el texto. ¿Por qué aquí es importante esto? Porque esa es la esencia del texto, ¿no? Este cuadro se vincula con el tema central, se vincula con la idea principal. Ahora sí, como ya tengo más o menos los datos y de qué trata el texto, ahora sí leo, ¿no? Ahora voy a comprender más rápido ese texto. La crisis económica ocasionada por el nuevo coronavirus también afectó a miles de estudiantes a quienes no les quedó otra opción que abandonar sus estudios ante la falta de recursos económicos. Ahí, por ejemplo, está la idea principal de ese texto, ¿no? La deserción de estudiantes del nivel superior a causa de la crisis económica ocasionada por el SARS-CoV-2. Esto no solo significa la desvinculación entre el alumno y el sistema educativo, ni pérdidas económicas para las universidades e institutos. A largo plazo, esto significaría también informalidad laboral. Claro, ¿no? Si no vas a estudiar, tienes que trabajar, ¿no? En lo que venga, en lo que caiga. Las consecuencias, obviamente, de la COVID. La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior registró que aproximadamente el 15% de estudiantes dejaron sus carreras durante la pandemia y además estiman que en el siguiente semestre la deserción universitaria llegará a un 35%. Nosotros estimamos que en este ciclo la deserción está alrededor del 15% en el caso de universidades privadas. Incluso algunas universidades superan el 30% de deserción, sobre todo aquellas que tienen alumnos de los segmentos A y D, lo menos pudientes, ¿no? La morosidad de pagos llega al 50%, siendo difícil o así imposible sostener las universidades, afirma Juan Ostopa, presidente de FIPES. La situación en institutos empeora en comparación con las universidades, según FIPES. En estos centros de educación superior, la deserción alcanza el 30%. Nos preocupa ese semestre, pero también lo que viene en adelante, la deserción en los próximos meses, semestre, en el caso del Instituto Tecnológico, debe superar el 60%. El 60%. Según los cálculos de FIPES, son 350.000 estudiantes en universidades que dejarán de estudiar el siguiente semestre y 250.000 en institutos tecnológicos. Las principales razones de ese abandono giran en torno a la ausencia de recursos económicos. Ahí está la causa principal, ¿no? La causa principal para que deserten varios alumnos de universidades e institutos. Así, la crisis de la COVID-19 también ha golpeado a los estudiantes. Hablar de 500.000 jóvenes que dejarían de estudiar en general en la educación superior, significa retroceder 10 años en lo que es una cobertura de educación superior. Además, se retrocedería en la forma universitaria, pero definitivamente sería quitarle a nuestro país un personal calificado, dejando de alguna manera que muchachos
talentosos que aspiraban a ser profesionales no puedan graduarse. Esto tendrá, por supuesto, un impacto social en el país. Bien, entonces en el texto pues nos habla de la deserción de los jóvenes, bien, a las universidades e institutos a causa del coronavirus, ¿no? Pero principalmente es el aspecto económico. Y lo hace ver también esto, la cantidad de jóvenes que están dejando de estudiar por falta, por baja economía. Sencillo. El antónimo contextual de desvinculación. Desvincularse es apartarse, ¿no? Separarse. ¿Cuál sería el antónimo? Unirse, adherirse, pegarse, ¿sí o no? Así es, muy bien. Gracias, Alex. Engarzarse. El texto aclara principalmente qué cosa, del por qué los jóvenes se están apartando, ¿sí? Del por qué los jóvenes no van a seguir estudiando. ¿Cuál es la causa? ¿No? Y habla solamente mira, de las particulares, no habla de las estatales. Obviamente en las estatales se presentan otras causas, ¿no? Para apartarse, pero principalmente es no se va a poder pagar, no se puede pagar, se hace insostenible, obviamente. Y ahí está la respuesta. La pandemia por la COVID trajo consigo un sistema de educación virtual, no tiene nada que ver, ¿no? La cuarentena por la COVID no permite generar ingresos a todos los peruanos, habla solamente de los jóvenes. La pandemia por la COVID ha afectado a la economía de los estudiantes de educación superior, quienes han terminado por desertar del sistema químico, podría ser, ¿no? La morosidad en los pagos de la educación superior aumentó en 50% debido a que la cuarentena no permite salir a pagar las universidades e institutos. ¿Mm? Preguntaos entonces. Sí, así es. Ahí está la respuesta. ¿No? Es la pequeña respuesta. Resulta incompatible, incompatible, incompatible. De igual forma, ¿existe un alto porcentaje que ha llevado o llevará materias virtuales? Sí, eso es compatible. Menos del 75% de los estudiantes seguirán estudiando cuando termine la secundaria. ¿Qué dice sí o no? Incompatible. El promedio de deserción educativa es peor en los institutos que sí, es compatible. La crisis económica no permite visorar nuevos promedios de deserción, compatible también. La respuesta, ¿no? Dice, menos del 75% de los estudiantes seguirán estudiando. Falso. Cuando termine la cuarentena, esto está negando, eso no se avisora, ¿no? La respuesta. Dice la 4. A partir de la imagen se deduce que para los estudiantes, el contexto de la pandemia no genera problemas de estudio. Falso. Sí generan deserción, por ejemplo. La educación virtual es un campo completamente desconocido. Muy pocos, ¿bien? Muy pocos, ¿bien? La universidad, la universidad, las universidades desaparecerán para dar cabida a los institutos. Ahí está la respuesta, ¿no? La respuesta a esa pregunta. Las universidades desaparecerán, las universidades volverán a la normal luego de la pandemia, ¿no? Se deduce eso. Muy bien. Y la pregunta 5, la última. Si la pandemia, dice, si la pandemia de la COVID no hubiera ocurrido en toda su dimensión, entonces,
Muy bien. Así es, doctor. Gracias. La deserción no se hubiera obviamente agravado, pues. Esa es la respuesta. Bien. Ya habíamos desarrollado este texto 3, ¿te acuerdas? Estaba en el texto. Y otro texto con imagen. Vamos a suponer que ya leímos las preguntas y de frente analizamos el texto. Bien. Conoce nuestra posición en el ranking mundial PISA. En matemática, 61 de 69. Por encima de países como Brasil e Indonesia. En lectura, el puesto 62 de 69. Por encima de países como Indonesia, República Dominicana. En ciencia, el puesto 63 de 69. Por encima de países como Líbano, República Dominicana. Es nuestra ubicación en el 2015, según PISA. Hace 3 años salieron a la luz los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, realizadas por la OCDE. El Perú obtuvo el último lugar en las pruebas de ciencias, matemáticas y comprensión lectora de los 65 países examinados. Ayer se publicaron los resultados de PISA 2015, en el cual se revela que nuestro país se ha separado de los últimos puestos, trepando al puesto 61 en matemáticas, 62 en lectura y 63 en ciencias, de 72 países. Estamos mejorando. La última encuesta, PISA de la OCDE, en la que evalúa la calidad, la equidad y la eficiencia de los sistemas educativos, evaluó a cerca de 540,000 estudiantes de 15 años de edad en 72 países sobre sus competencias en ciencia, lectura, matemática y resolución de problemas de manera colaborativa. En esta ocasión, la disciplina principal eran las ciencias, cada vez más importantes para la economía y la sociedad actual. Específicamente sobre el Perú, la OCDE evaluó a jóvenes de 15 años que son seleccionados a partir de una muestra aleatoria de escuelas públicas y privadas. Se seleccionó a ese grupo, pues PISA tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para hacer frente a a situaciones y desafíos que les plantea la sociedad actual. En el 2015 se evaluó a 282 instituciones educativas públicas y privadas de las 25 regiones. Según la evaluación, el Perú, que estaba muy abajo, es el que ha mejorado más en América Latina respecto a la medición del 2012. Sin embargo, pese a que se ha mejorado en ciencia, matemática y comprensión lectora, seguimos rezagados, obvio, ¿no? Pero ahí hay avances. Bien, entonces en el texto pues nos habla de la ubicación que tenemos en el ranking PISA. Medularmente, el texto se refiere a, fácil, ahí se mira, a una leve mejora peruana en la prueba PISA 2015. Se habla netamente de ella. Ahí está. Rezagado. El término rezagados guarda antonimia con, uy, fácil, pues, antonimia con qué?
Rezagó estar atrás, ¿no es cierto? En la cola, quedado. Vanguardia. Adelante. Sobre la imagen resulta incompatible decir que el avance más significativo y seguro se da en ciencias, eso es falso. Mira, 63, 62, 61. ¿No es cierto? Ese está negando, obviamente, lo que es el texto. Se infiere que si un estudiante aprobara satisfactoriamente la prueba PISA, uy, ya, pues, ¿no? Ese país ha mejorado su sistema educativo, de hecho, ¿no? ¿No es cierto? Ha mejorado su sistema educativo. Su nivel académico estaría por encima de los países muy desarrollados, no, pues, ¿no? En los países muy desarrollados tendrán otra característica, ¿sí? ¿Podría enfrentar con éxito los varios problemas de la vida contemporánea? Aunque varios problemas podría ser, ¿no? Tendría ventajas académicas, pero no le iría bien en el seno de la vida social, no tiene nada que ver eso, bueno. Podría fácilmente conseguir un alto puesto laboral, no necesariamente. La respuesta es la única, es la B. Y la última. Si la prueba PISA 2015 hubiera tomado en cuenta a 100 países, probablemente, obviamente, ¿no? Sí, probablemente estaríamos mejor, bueno, ¿sí o no? No estaríamos tan abajo, ¿sí o no? Es lógico, ¿sí o no? No es que ya son 100 y nosotros estamos en el puesto 61, ya estamos en la mitad casi, ¿sí? Ya seríamos casi en la mitad. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Ahí está la respuesta. Muy bien. Bien, jóvenes, solo puedes agradecerle su presencia. Gracias por su atención, gracias por su participación constante. Solo desearte éxitos, muchos éxitos. Cuídate bastante. Cualquier cosa, estamos aquí en la institución. El tutor seguramente ahí le va a dar algunas otras indicaciones, pero cualquier cosa respecto a todos los cursos en particular, la institución está abierta a todos sus alumnos. ¿Bien? Y seguramente cuando ya venga la normalidad podrán ir a la institución, a la biblioteca, a practicar seguramente mucho más. ¿Bien? O en todo caso saludar a los otros compañeros. Cuídate bastante.